algo ya muy en local, que conoce el mercado de Camargo, que conoce el mercado de San Francisco de Conchos, de La Cruz, de Delicias, de Ojinaga, de Jiménez. Me acompaña aquí en el estudio Iván López Campos, quien tiene licenciatura en Mercadotecnia, maestría precisamente también en Mercadotecnia, y su especialidad pues finanzas y economía. Y nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio. Iván, buenos días. ¿Qué tal, Beto? Buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por el esfuerzo de hacer venir aquí y luego a la chamba, ¿no? Sí, no, y Pues gracias a ustedes por la invitación. muy bien, pues ahorita México está como que, si avanzamos o no avanzamos, nos avanzamos a la izquierda, a la derecha, atrás, al frente, con esto de que al final de cuentas creo que es lo que más nos duele a los mexicanos, el dinero en el bolsillo, en mi familia, hacia dónde voy. ¿Cómo estamos en este momento de aprobarse esta reforma hacendaria o financiera, Iván, para Camargo? ¿Qué tanto nos afectaría? Bueno, la economía la podemos dividir en dos grandes rubros. El macroeconómico, que se ha venido mejorando mucho estos números en las últimas administraciones. Se ha generado unos buenos números que nos han dado estabilidad en la parte macroeconómica, pero en la micro, las personas que vivimos, el país, del día a día, de la señora que va al mercado, que va al supermercado, Ujú. estamos hablando que no hemos tenido la sapiencia para traducirla, ¿no? Para que la gente sienta eso en sus bolsillos, una mejora. Ujú. Y esto, por supuesto, es un efecto reacción. ¿Perdón? Es un efecto reacción, es decir, el efecto que está ocasionando todo este movimiento de la macroeconomía, como dices tú, al final de cuentas, a quien le pegas a las familias. Ah, Ujú. sí, necesitamos llevar, mira, por ejemplo, analizamos varios en el primer año de gobierno del actual presidente, Ujú. por cuestiones macroeconómicas, cuestiones que a lo mejor no dependen de él, un poco lo que le pasó a Calderón en sus inicios también. Ujú. A la economía le pegó y tuvo una desaceleración. Por ejemplo, cuando nos dicen del petróleo, que el petróleo no se vendió, no lo vendimos bien. ¿A eso te refieres? ¿A ese tipo de Mm, macroeconomía? Sí, bajan el consumo los países, nuestros principales clientes. Al bajar el consumo nosotros vendemos menos, no nada más no estamos hablando de petróleo, estamos hablando de todos, ¿no? Ujú. En mi caso particular, nosotros tenemos una empresa que fabricamos equipo de seguridad, y cuando pasa esto, pues lo ves, en lugar de pedirte 100 piezas, te piden 70, 80, o sea, y eso 70, 80, pues te refleja una menor utilidad, contratar menos gente, contratas menos gente, esa gente que no contrataste pues no tiene ingreso Ujú. o tiene un menor ingreso, y bueno, pues ahí va, esa es la consecuencia de la desacelerar Ujú. el sistema económico. Ujú. Pero mira, en cuestión del petróleo tengo una opinión muy particular. México tiene un 35-40% de sus ingresos es el petróleo, la exportación del petróleo, pero pues es algo que haz de cuenta que tú en el 86 ganaras, por decirte algo, 100,000 pesos por mes, por año, y de repente a la vuelta de 20 años tú empiezas a ganar, en lugar de 100,000 pesos, 500,000 pesos. O sea, es un ingreso que ha sido muy grande, ha crecido mucho porque el precio del petróleo ha subido. Y, pero lo más extraño de esto es que el comportamiento de los gobiernos ha sido similar al de las casas. Entre más ganas, Ujú. más gastas. Entonces, nunca hemos podido controlar eso. O sea, hemos sido malos administradores. Claro, sí, o sea, tenemos, se quintuplicó el ingreso del petróleo, Ujú. y nuestros problemas siguen exactamente igual. Yo desde que tengo uso de razón, bueno, me tocó a mí ya de manera consciente lo de López Portillo, un poquito de esa Ujú. parte, y bueno, pues sí era algo fuera de lo común, pero de ahí para acá, de los otros presidentes, de Salinas, de Cedillo, de Calderón, de Fox, yo siento que, pues no, yo no he visto una mejoría, o sea, una mejoría real en la gente, ¿no? Bueno, estoy hablando de mi caso, que yo vaya y Claro, claro. me rinda más el Ujú. dinero, ¿no? Es decir, y nosotros lo hemos comentado aquí, Iván, por ejemplo, cuando el petróleo le va bien, como que no hay, no, Le va bien al gobierno. sí, sí, porque
como que, pues nos dicen que el petróleo es de nosotros. Y bueno, si yo tengo un negocio familiar, pues todos ganamos, ¿no? Pero cuando de repente le va mal a la empresa, a esa familia, pues nos va mal a todos. Pero curiosamente en México, cuando el petróleo le va mal, sí nos va de la patada a todos los mexicanos, pero cuando le va Incrementa. bien, no vemos la ganancia. Y a pesar de que nos dicen, no, sí tenemos reserva económica bien, que el dinero lo tenemos en quién sabe qué parte de los bancos ahí, pero al final de cuentas no vemos lo que tú dices, no, la que señora que va al supermercado, pues tiene lo mismo. Sí, y fíjate, la mala administración, el aparato administrativo de los gobiernos ha Ujú, ido creciendo, pero enorme. O sea, sería bueno en otra plática que me ujú, invites, ver cómo ha crecido el número de gente desde el municipio, en ujú. el estado y en la federación. O sea, y lo que se hace no es exponencialmente mayor a lo que se hacía hace 6 o 12 años. Correcto. Y luego, súmale a esto que la tecnología que tenemos hoy para controlar, para administrar las cosas es muy diferente a la de hace 12 años. Sí, sí, sí. Entonces es más fácil, Ujú. a lo mejor aquí viendo la persona de los controles, a lo mejor antes para una estación de radio necesitabas otras 2 personas, no Sí, sé, para sí. hacer todo esto, Era un ¿no? chorro de aparatos. Y ahorita a lo mejor hasta una misma persona puede estar haciendo todo, ¿no? Ujú, Una compañía que tuviera menor presupuesto. ujú. Pero en el gobierno ha pasado en el otro sentido y no hay forma de aguantar aparatos administrativos tan grandes, ¿no? Ujú. Ahora, para ponernos un poquito aquí ya en lo local, Iván, esta reforma sendaria que quizás la vemos, todos los cambios genera esto, ¿no? Claro, O sí. sea, todos los cambios, cualquier cambio, hasta un cambio de jefe en la empresa te genera inconformidad en el grupo, No, ¿no? y estás hablando de un país de más de 100 millones, pues obvio es que le va a afectar a Ajá. todos, nos afecta en una u otra forma. Ujú. Y seguramente nos beneficia también en otra forma, pero Claro, la claro. condición del ser humano, pues es ver esa Sí, otra parte, ¿no? sí, ¿cómo es decir, quizás ahorita lo vemos así, que anda un reflector grandotote, buscando a los que no pagan impuestos, es lo que hasta este momento entendemos, pero también a los que siempre pagan, ahora resulta que les van a cobrar, pues, un poco más. ¿En qué afectaría, Iván, de aprobarse esta iniciativa para Camargo? eh, Ese incentivo, ¿habrá más fábricas, habrá más empleo? ¿Cómo ves tú esto? Los presupuestos por lo regular son para mantener la operación. Ujú. Híjole. Es como aquí en la empresa, a lo mejor te van a decir, sabes que hay que trabajar un poco más, te voy a pagar un peso menos porque estamos en la crisis y al final de cuentas, pues es para sobrevivir, es para estar. Se supone, Palabras sabias, sobrevivir sí, apenas. se supone, o en teoría esto es para agenciarse más recursos, esos recursos incrementar el gasto. Ujú, El gasto se supone que no va a ser el gasto corriente, que no va a ser el gasto para la operación, sino un gasto de inversión. Si se incrementa el gasto de inversión, va a haber más construcción de carreteras, de puentes, de infraestructura, hospitales, toda esta parte que genera empleo. ¿Por qué genera empleo? Pues porque hay gente que trabaja, hay gente que provee todos los materiales, contratistas, y esa gente al final de cuentas va y viene aquí, contrata un anuncio, ujú, es toda una cadena. El esquema es correcto, ¿no? Esa es la forma de activar una economía, de soltar el gasto. Y te repito, no el corriente, es como si aquí en el municipio contratáramos no sé ahorita cuánta gente haya, pero yo me quedé en alrededor de 500, 600 empleados. Y si contratas otros 200, 300 empleados, no te va a funcionar. Vas a ayudarle a 200 familias adicionales que puedas contratar a los 600 que tienes en el municipio, pero El gasto corriente se sí, queda ahí, la mayor sí, parte, pero ¿no? lo que tienes que hacer, la mejor forma de multiplicar ese dinero es pues hacer obra para que fluya ese recurso, ¿no? Ujú. Mira, aquí, si me permites, traer Sí. una serie de puntos, dos, cinco, seis, muy concretos que yo creo que la gente escuchamos mucho la reforma, a lo mejor en la televisión, en el radio, Ujú, pero yo creo que hay que verlo en lo que nos afecta a nosotros, ¿no? ujú. O sea, números reales. Sí, o sea, ¿qué va a pasar? Mira, la primera,
primer comentario está un poco, te puedo decir el IVA, se pretende homologar el IVA en las fronteras. El IVA en las fronteras es el 11% y la idea es homologarlo al 16%, como es en el resto del país. ¿Por qué hay un IVA más bajo en las fronteras? Pues es para la competitividad, ¿no? Ahí estamos aceptando pues la diferencia que hay entre vivir en El Paso y vivir en Juárez. Entonces, la gente se iría, se brinca Sí. a Juárez, al Paso, perdón, a comprar sus alimentos, a echar gasolina en ciertas ocasiones. Bueno, Por cuando eso la tienen- gente en las Navidades, esa época de Navidad se va hacia allá. Ah, Está más barato. entonces, ahora va a ser más la gente que haga esto, ¿no? Porque te van a dar en términos reales te va a costar a la persona que vive en las fronteras, le va a costar un 5% más caro. Eh, la educación, va a haber IVA Las colegiaturas. en las colegiaturas. A lo mejor a primera instancia tú puedes decir, ¿sabes qué? Qué bueno, o sea, le vamos a cobrar el IVA a los que más tienen. Pero se nos olvida, hay un análisis muy simplista que es la gente que está en la educación, que paga educación pública, educación privada, la gente que paga esas colegiaturas, pues gracias a ellos tenemos más espacios en la educación pública. Si por alguna razón se cerrara eso, pues todos los niños, los jóvenes que estudian en una escuela privada tendrían que ir a la escuela pública y no habría, si de por sí no alcanza, entonces, en mi opinión, la educación pública es algo que tú debes de incentivar porque al gobierno le cuesta una pequeña parte de generar todos los otros espacios si fuera una escuela pública. O sea, en lugar de costarle 100,000 pesos esa escuela, una escuela pública, pues le va a costar 10,000 pesos que le da en Oye, apoyos. ahorita decía Gustavo Madero que el presupuesto para la Secretaría de Educación Pública son 500,000 millones de pesos. No, imagínate cuánta lana, ¿no? Pero no llega. No. No llega a las escuelas y por ello, pues bueno, los padres de familia dicen, bueno, vamos a ponerlo a mi hijo en una escuela particular, voy a hacer el esfuerzo, pero pues ya me están diciendo que voy a... Ahora, hay mucha gente que hace Sí, eso, Beto, que hace un esfuerzo ¿cómo realmente, o no? sea, ¿Cómo no? que está en una línea donde, mira, a mí me tocó el año, nosotros tenemos a mi hijo en una escuela eh, eh, privada, y el año pasado subió en la colegiatura creo que 200 pesos, algo así, y si vieras el número de gente que salió, Sí, sí, o donde sea, no pueden. porque es claro que la gente, y a lo mejor si le hubieran subido 300 o 400, a lo mejor